No entendí mal, si no hay crecimiento de la economía, entonces ¿qué va a pasar? ¿No va a haber, estas propuestas no se van a cumplir? Bueno, si no hay ¿qué es lo que va a crecimiento ocurrir? de la economía, no solo vamos a tener problemas por ese lado, No, está también bien. podemos tener problemas por otros, pero el problema es que nosotros tenemos que practicar una política económica que asegure el crecimiento inclusivo, como lo llamamos nosotros. Esto es la expansión de la economía con inclusión en materia social. Esto es defensa y mejora de la agenda de derechos en la medida de lo posible. Pero no partamos de que no va a haber crecimiento, partamos de que hay que hacer lo posible para que se mantenga un crecimiento sostenido en el país. Y yo quiero decirles que todo indica que lo vamos a mantener. Déjenme mencionar que a la luz de las cifras que ya hemos manejado estadísticamente en Uruguay de estos meses de 2014, el crecimiento este año va a estar ubicado entre 3 y 4%, pero con un efecto de arrastre sobre el próximo año que también asegura crecimiento el próximo año. Déjenme decirles también que la mayor inversión del país hasta ahora, que es Montes del Plata, son 2 puntos del producto con su producción en funcionamiento. 2 puntos del producto. Y Montes del Plata arranca a funcionar ya a pleno en el año 2015. Entonces, hay factores que ya nos están asegurando que el punto de partida es positivo. Ahora se trata de practicar la política económica indicada para que haya crecimiento. Bien, uno de los problemas que se ha planteado es el tema de la inflación. Usted ha dicho que es un combate que hay que hacerlo todos los días. Sin duda. ¿Cómo va a llevar adelante eso? Por ejemplo, acuerdos con las grandes superficies. Varios comentarios. A ver. Acá hay que diferenciar factores estructurales de factores más circunstanciales o coyunturales. En lo que refiere a los factores estructurales, el más importante generador de presión inflacionaria es el crecimiento. Por lo tanto, no estoy hablando en contra del mismo ni mucho menos, sino señalar que la economía se tiene que ir adaptando a esa situación y, por supuesto, aceptando el periodo de maduración, de reducción de la inflación que provoca el propio crecimiento. Las grandes transformaciones del próximo periodo van a estar muy asociadas a este combate estructural a la inflación, porque aumentar el potencial físico del país, mejorar los transportes, las comunicaciones, los puertos, la energía. Usted habla de mucha inversión pública y privada, estamos hablando de eso. Mucha inversión pública y privada y al mismo tiempo, ojalá, el buen funcionamiento de los mecanismos de coparticipación público-privada y de inversión nacional y del exterior. Pero completo el pensamiento, al aumentar ese potencial físico, la presión que ejerce el crecimiento sobre la evolución inflacionaria disminuye. Entonces, estos son factores estructurales. Y luego están los coyunturales, los que hacen precisamente a factores que no son sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, factores climáticos, por ejemplo, ciertas escaseces relativas en algunos momentos, ciertos efectos del exterior en materia de precios que no es posible controlar por parte del país. Ahí vamos a seguir recurriendo a una política monetaria muy disciplinada, a una política fiscal cuidadosa y, por supuesto, si es necesario, a los acuerdos de precios y en materia de tarifas públicas también, que nos han dado resultados. Quiero decirles... O sea, lo puse como un ejemplo, ¿no? Quiero decirles que llevamos 9 meses consecutivos de desaceleración inflacionaria. No es poca cosa. Y ya estamos muy cerca del techo del rango meta. La cifra vigente en este momento, en los últimos 12 meses, es 8.1. El rango meta es entre 3 y 7. Pero vuelvo a repetir, 9 meses de desaceleración permanente.
Bien, contador, los industriales están reclamando $1 a 27 pesos. ¿Cómo ve esta propuesta? No la compartimos, pero no por el 27, no por el número 27, sino porque no trabajamos ya desde que comenzamos en el Ministerio de Economía en 2005 con un objetivo de tipo de cambio. Trabajamos con flexibilidad cambiaria. Esto es, modificamos el régimen cambiario del país. Y la experiencia indica que esto es muy superior a lo que se hacía en el pasado cuando se fijaba el tipo de cambio, con o sin tablita, pero se fijaba. Sí. Los resultados fueron funestos. En cambio, con flexibilidad cambiaria, esto es, con una autoridad monetaria y un Ministerio de Economía que trabajan juntos en este tema, coordinando macroeconómicamente y siguiendo las tendencias internacionales, limitando las intervenciones, a eliminar la volatilidad del tipo de cambio, esto es, la oscilación brusca, el resultado ha sido, en nuestra opinión, muy positivo. Sí. Vamos a seguir así, no le vamos a poner un número al tipo de cambio, no tenemos objetivo de tipo de cambio, tenemos sí objetivo de estabilidad. A ver si tenemos muchas preguntas para hacerle a nuestro invitado de hoy, obviamente, ¿no? A ver si el tiempo nos ayuda. Desde la oposición se ha afirmado con contundencia que el déficit fiscal empieza a ser inmanejable. Esto lo ha dicho el propio Bordaberry, ha señalado esto. Vamos a ver lo que dijo aquí la economista Azucena Arbeleche cuando mencionó este tema justamente. A ver. Creo que la situación económica es buena, comparto. Lo que sí creo que hay algunas luces amarillas que de no tomar acción en el corto plazo podrían transformarse en luces rojas. La política fiscal, en el ámbito fiscal, ahí tenemos una luz amarilla. Si bien en el momento los indicadores no son malos, pero el déficit actual y el nivel de deuda actual, si no cambia la trayectoria, porque cuando uno mira la deuda es una variable que la miramos en este momento, pero eso hay que proyectar para adelante, para los siguientes años, qué va a pasar con ese... ¿Puede haber problemas en algunos años? Exactamente. Bueno, ¿qué nos responde el contador Astoria? Que discrepo totalmente con el enfoque incluso que utiliza la economista Arbeleche, en el sentido que analiza la situación fiscal con independencia de la situación financiera que ha logrado el país. El país está en una situación fiscal absolutamente sostenible, como pocas veces tuvo en el pasado, a pesar de que hay 3 puntos, según la última medición, de déficit fiscal respecto al producto. El país nunca había tenido 24% de deuda neta, nunca en su historia, nunca había tenido las reservas internacionales que tiene hoy en su historia, nunca había tenido la totalidad de la deuda neta, el equivalente a la totalidad de la deuda neta en moneda nacional, eliminando por completo el riesgo cambiario. Nunca se había dado una situación tan excepcional. O sea, no hay señales preocupantes entonces. No, desde el punto de vista financiero y fiscal, ninguna señal preocupante. El 85% de la deuda, ya que se mencionaba en la intervención anterior proyecciones de futuro, el 85% de la deuda uruguaya está nominada en tasa fija de interés, no cambia. ¿Me explico? El 11% de la deuda pública del Uruguay es deuda a menos de un año de plazo. Quiere decir que casi el 90% de la deuda tiene una duración absolutamente cómoda y confortable para el país. Entonces, los 3 puntos de déficit no se pueden analizar independientemente de esta situación. Lo digo de otra manera. Los 3 puntos de déficit de hoy no son iguales a 3 puntos de déficit en el pasado. Hoy configuran una situación absolutamente sostenible. No se interprete esta palabra que estoy convocando a gastar y a tirar manteca al techo en absoluto. No lo haría nunca, jamás. Sería una irresponsabilidad. Estoy diciendo sí que tampoco hay que generar inquietudes donde no existen. Bien. Lo de las luces amarillas
realmente me parece que generan un factor de desestabilización en materia de expectativas que no se condice con la realidad. Astori, política salarial, ¿va a continuar la misma política salarial del Frente Amplio que le ha ido bien con La eso? negociación tripartita. Negociación tripartita, sin ninguna indexación duda, de salarios. Sin ninguna duda. Y los ¿Salarios atados a la productividad? Los números nos están revelando, perdón por la interrupción, que la propia evolución del país, de los cambios que están habiendo, traen consigo resultados distintos en la negociación. Por ejemplo, la proporción de incrementos en términos relativos, promedios, ¿verdad? Sí, está claro. De los salarios ha venido declinando a medida que el país ha cambiado. Y por supuesto, aun cuando es difícil, una parte de esa declinación está explicada porque en la negociación salarial se están manejando criterios también diferentes a los que estaban vigentes cuando se reincorporó el sistema de la negociación tripartita. La negociación va cambiando de la misma manera que hoy yo explicaba que van cambiando los criterios de estímulo a la inversión. Y se puede ver en los resultados, ¿verdad? Hay una evolución descendente de los promedios de incrementos salariales en los últimos años. Ahora, yo creo que en la medida de lo posible hay que hacer esfuerzos por ir acercando la evolución a la productividad, conscientes de que no es nada fácil medir la productividad. Pero es algo a ejecutar en estos próximos 5 años si gana el Frente Amplio. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos Atar a la productividad. por tener mayor información, por tener información rigurosa que nos permita, entre otras cosas, ir acercando la evolución salarial a los niveles de productividad. ¿Se llega al salario mínimo de 16.000 pesos que pide el PIT-CNT para este próximo quinquenio? Vamos a ver, nuestra política es de aumentar el salario mínimo nacional porque hemos comprobado la importancia que tiene la variable salario mínimo nacional en el aumento de la equidad en la distribución del ingreso. Es así. Sí. Le planteo sintéticamente, si puede respondernos esto sintéticamente, ¿Mercosur o Alianza del Pacífico? ¿O los dos? Bueno, yo creo que la integración en el barrio, esto es Mercosur, es imprescindible. Y soy consciente de los enormes problemas que ha habido hasta ahora, de los que seguimos teniendo y de la necesidad de superarlos. Pero ese proyecto no lo podemos abandonar de ninguna manera. Una de las características con las que tenemos que negociar es la de lograr la flexibilidad que nos permita ir más allá del Mercosur, hacer acuerdos en la región, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, hacer acuerdos fuera de la región, como los tenemos con México, por ejemplo, que es el único tratado bilateral de libre comercio que tiene Uruguay, firmado y en funcionamiento y con buenos resultados. Atención. Entonces, mi respuesta es, no podemos convertir al Mercosur en un encerramiento que nos impida ir más allá de la integración con nuestros vecinos. Tenemos que lograr esa flexibilidad. No puede haber un conjunto de normas que solo funcionen para impedir. Tenemos que lograr la posibilidad de tener membresías múltiples. ¿Eso implica un TLC con Estados Unidos, por ejemplo, también? Si surgiera. Se verá en el futuro. Las relaciones son muy buenas. Se verá en el futuro. Nosotros no pudimos hacer un TLC con Estados Unidos cuando se planteó el tema en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, no solo porque tuvimos problemas internos, sino porque también Estados Unidos tenía problemas que lo impedían, ¿verdad? Entonces, hay que verlo. Yo creo que nosotros tenemos que tomar la apertura al mundo como un lineamiento estratégico del país que solo nos puede traer mayor potencia, mayor calidad, mayor capacidad para desarrollar nuestras energías fundamentales en materia de actividad. Por eso insisto en que más que una línea de llegada, el Mercosur es una plataforma de lanzamiento al mundo.
Una de las prioridades que usted estableció, o que se establece el gobierno, es la Universidad de la Educación, de la cual ya hablamos, la otra es la reforma del Código de Proceso Penal, y la otra es la Ley de Medios, que ha traído tanta polémica en estos días. ¿Por qué esta urgencia ahora de la Ley de Medios? Primero, que consagra el monopolio de Antel, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso en la transmisión de datos? Monopolio de Antel en la transmisión de datos. Empiezo por lo de la urgencia. Lo de la urgencia no es tal, porque hay desde hace meses un compromiso en el Frente Amplio de votar esta ley, que no fue abordado hasta ahora por razones de que había disposiciones... La campaña. No, había disposiciones además que no se podían votar dentro del año en que estaban inhibidas. Me refiero a disposiciones de tipo presupuestal. Pero luego de los cambios, que fueron muy numerosos, introducidos en esa ley, y que hoy hacen, dicho sea de paso, que tenga que ser aprobada por el Senado, pero tenga que retornar a diputados para ver si la Cámara de Diputados está de acuerdo, esa ley, ese proyecto mejoró mucho. Y nosotros, obviamente, estamos comprometidos a votarlo. Claro. Vamos Ahora, a hacer. contador, ¿no teme que afecte la libertad de expresión, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, establece pautas claras, pautas oficiales en los contenidos? Sinceramente no. No quiero hacer argumentos de autoridad, pero no es poca cosa que tanto el relator de libertad de expresión de la comunidad americana, esto es de la Organización de Estados Americanos, como el relator de libertad de expresión de las Naciones Unidas hayan manifestado que las normas que contiene el proyecto de ley de medios, el llamado proyecto de ley de medios, no afectan la libertad de expresión en el sentido de limitarla. Hay normas que refieren, por ejemplo, a digamos, los contenidos en materia de horarios de protección al menor o que tendrían lugar durante el transcurso de horarios de protección al menor. Hay normas que refieren también, desde este punto de vista, a publicidad infantil, pero son muy limitadas las disposiciones o las condiciones que están restringiendo o limitando digamos, supuestamente la libertad de expresión. Por eso creo que se ha llegado a un equilibrio que es compatible con estos informes especializados que hemos mencionado, pero también con el contenido que tienen las leyes de medios en países avanzados donde han funcionado muy bien. Contador, se nos va el tiempo y Ogue está por allí, por favor, a ver qué trae Ogue. Yo le pregunté por qué, porque la ley consagra el monopolio de Antel en la transmisión de datos. En la transmisión de datos... Sí, en el primer artículo. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que Antel ha jugado un papel muy importante desde este punto de vista y me parece que ha generado para el país progresos enormes en materia de tecnología de la información. Yo no innovaría desde ese punto de vista. O sea, ¿usted está de acuerdo que consagre explícitamente el monopolio de Antel? Porque fue un artículo que se introdujo en último momento también, ¿no? Es un artículo que le da a Antel las posibilidades de constituir una base fundamental para el desarrollo, que realmente es una realidad, de tecnología de la información en el país. Bueno, ahora es el momento de Ogue aquí en Código País. Ha llegado Ogue, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hablar de la mayoría, pero deportiva. Mejor dicho, del 50%, pero... Bueno. Y me hizo el escudo actual, el cuadradito. Y él sabe bien de eso, él sabe bien. Porque él Lo hizo con gran placer, dicho sea de paso. Yo integro ese 50%. ¿Sí? ¿Qué tenemos? A ver, Ogue, ¿qué pasó? Entró en el ángulo. Bueno, claro, ¿a quién realmente, ¿no? ¿A quién no le hubiera gustado meter ese chanfle, no? Exacto. Ogue, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, contador, señor vicepresidente, ha sido un placer tenerlo con nosotros otra vez. Aquí